¿Qué pensarías si te dijera que en una sola noche, un joven de 18 años fue capaz de hacer callar a toda una sala llena de personas influyentes, líderes, celebridades e incluso críticos acérrimos, usando solo la fuerza de sus palabras? Puede parecer improbable, pero fue exactamente lo que ocurrió. Su nombre es Barron Trump, conocido por su actitud reservada. Rara vez está bajo los reflectores, a pesar de llevar uno de los apellidos más reconocidos del planeta. Pero aquella noche, en medio de una gala benéfica, hizo algo que nadie esperaba. Una provocación directa hecha por un periodista de renombre desencadenó un momento que quedaría grabado en la historia. Imagina estar en un salón lujoso, rodeado de risas, discursos y el brillo del poder. La atmósfera era de celebración, hasta que el humor ácido del periodista transformó el ambiente en un silencio incómodo. Fue entonces cuando Barron decidió actuar. Lo que ocurrió a continuación no fue solo una respuesta. Fue una lección de madurez, empatía y respeto que resonó mucho más allá de aquella noche. Y hoy vamos a sumergirnos en esta increíble historia y entender cómo ese momento reveló algo que el mundo entero necesitaba escuchar. Prepárate, porque al final de este video descubrirás por qué ese discurso lo cambió todo y cómo sigue impactando a personas alrededor del mundo. Era una noche para impresionar. El salón principal de la gala benéfica brillaba bajo los candelabros de cristal, con mesas decoradas con detalles impecables y el perfume del estatus y el poder flotando en el aire. Este era el tipo de evento donde se hacían grandes donaciones y se esperaban discursos. Pero aquella noche, lo que marcaría la memoria de todos no estaba en la programación. Entre políticos, empresarios y personalidades influyentes, estaba Barron Trump, el joven de 18 años que ocupaba una mesa discreta al fondo. A pesar de llevar uno de los apellidos más conocidos del mundo, Barron siempre fue una figura reservada. Su postura tranquila y su aversión a los reflectores creaban una aura de misterio a su alrededor. Para muchos, él era solo el hijo menor del expresidente, pero esa noche mostraría una faceta que nadie conocía. El evento seguía su ritmo habitual: discursos, risas educadas y sonrisas pulidas para las cámaras. Hasta que el presentador de la noche, un periodista conocido por su lengua afilada y su humor ácido, subió al escenario. Era una figura polarizadora, amado por unos, temido por otros. Era el tipo de persona que sabía cómo entretener y provocar, usando las palabras como un arma sutil, pero a menudo cortante. Mientras el periodista tomaba el micrófono, Barron permanecía inmóvil, como si fuera solo uno más en la multitud. Pero el joven ya había aprendido, desde temprana edad, que llevar un apellido famoso significaba estar siempre en el centro de atención, incluso cuando se trataba de evitarlo. Sabía que esa noche, cualquier palabra dicha podría volverse contra él. El periodista comenzó su discurso con el encanto que todos esperaban: historias divertidas, bromas rápidas y observaciones ingeniosas sobre los invitados. La sala respondía con risas y aplausos suaves. Pero a medida que avanzaba, el tono comenzó a cambiar. Las bromas se volvieron más ácidas y los comentarios más incisivos. La sala comenzaba a sentir el creciente malestar, pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Cuando el periodista mencionó a Barron, el ambiente cambió completamente. Comenzó con comentarios superficiales, burlándose de lo mucho que había crecido el joven. Las risas fueron tímidas, pero el periodista continuó. Transformó la discreción de Barron en un blanco fácil, insinuando que su silencio era señal de falta de contenido o de personalidad. En ese momento, todos los ojos se volvieron hacia Barron. La expectativa era que ignorara o reaccionara con una sonrisa incómoda. Después de todo, no era la primera vez que alguien usaba su apellido como combustible para un humor dudoso. Pero esta vez, el silencio que siguió no era solo incómodo. Era el preludio de algo que nadie esperaba. Barron se levantó, ajustó su chaqueta y comenzó a caminar hacia el escenario. El salón, que antes estaba lleno de murmullos y risas, se quedó completamente en silencio.
Nadie sabía lo que estaba a punto de suceder. El periodista, un maestro de las palabras, lo sabía. Al subir al escenario, su confianza era evidente, casi palpable. Toda la sala estaba bajo su dominio, y él sabía exactamente cómo moldear el humor y la atención del público. En los primeros minutos de su discurso, arrancó risas genuinas, contando anécdotas ingeniosas y haciendo observaciones agudas sobre el evento y sus invitados. Era su fórmula infalible: conquistar a la audiencia con encanto para luego introducir críticas afiladas que, aunque ácidas, aún eran aceptadas como humor inteligente. Pero esa noche no parecía dispuesto a medir sus palabras. Tras algunas historias divertidas y comentarios políticos, el tono de su discurso comenzó a cambiar. Empezó a hacer bromas más atrevidas, críticas veladas a figuras públicas y, finalmente, comentarios que arrancaron risas más nerviosas que relajadas. La sala aún lo seguía, pero el aire comenzaba a volverse pesado. Entonces, cambió de dirección. Y aquí tenemos a alguien que es prácticamente un misterio para todos nosotros, ¿verdad?, dijo, mirando en dirección a Barron Trump. La sala se rió, pero la tensión era palpable. Continuó: es curioso crecer en una familia tan ruidosa y aún así permanecer tan callado. Uno se pregunta, ¿será que tiene algo que decir? ¿O es que solo el silencio habla por él? El comentario provocó algunas risas tímidas, pero la incomodidad estaba marcada en los rostros de la mayoría de los presentes. Esas palabras no eran solo una provocación. Tenían un tono que cruzaba la fina línea entre el humor y la falta de respeto. Por un momento, el periodista pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Dudó, como si buscara una forma de suavizar la situación. Pero en lugar de eso, continuó: Barron Trump, señoras y señores, un joven que ya tiene al mundo entero hablando sobre él, incluso sin haber dicho nunca una palabra. Creo que eso es un talento, ¿verdad? La risa que esperaba no llegó. El salón estaba en silencio, y la incomodidad era evidente. Algunas personas desviaban la mirada, otras miraban fijamente a Barron, como si esperaran su reacción. El periodista, acostumbrado a tener el control absoluto de la situación, parecía, por primera vez, incierto sobre qué hacer. Intentó continuar, pero el ambiente había cambiado por completo. El público ya no estaba de su lado. Y fue entonces cuando Barron, sentado al fondo, se levantó tranquilamente, sin prisa, ajustó la chaqueta y comenzó a caminar hacia el escenario. El silencio se hizo absoluto. Todos los ojos lo seguían, y la tensión en el aire era casi palpable. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie sabía qué diría o haría, pero una cosa estaba clara: el periodista, que siempre había comandado la narrativa, ahora ya no tenía control. Cuando Barron subió al escenario, el salón estaba en un silencio casi ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en él, y el aire parecía cargado de expectativa. Caminó con tranquilidad, sin mostrar prisa ni duda. Su presencia era imponente, pero no agresiva. Era como si llevara la gravedad del momento con una calma impresionante para alguien tan joven. Cuando llegó al micrófono, hizo algo que nadie esperaba. No miró directamente al periodista ni a los invitados. En lugar de eso, sus ojos vagaron por la sala, capturando la mirada de todos los presentes. Su postura era firme, su expresión serena, pero su voz, cuando finalmente sonó, llevaba una profundidad que caló hasta a los más críticos. El respeto no es algo que damos porque alguien lo haya conquistado. El respeto es lo que ofrecemos, especialmente cuando no conocemos toda la historia de una persona. Sus palabras fueron claras, directas, y el impacto fue instantáneo. Era como si hubiera tocado el corazón de cada persona en la sala. Continuó, su voz calmada pero inconfundiblemente poderosa. Crecí escuchando opiniones sobre mí y sobre mi familia. Algunas buenas, otras no tanto. Eso me enseñó que muchas veces,
Las palabras que decimos hablan más sobre nosotros que sobre aquellos a quienes nos dirigimos. La sala permaneció en un silencio absoluto mientras Varrón articulaba cada frase con una madurez rara. Estaba transformando el momento, no en un ataque, sino en una lección. Sé que el humor tiene su lugar. Puede traer ligereza, puede unirnos, pero también puede hacer daño, especialmente cuando no conocemos el peso que las palabras tienen para quienes las escuchan. Varrón hizo una breve pausa, dejando que sus palabras resonaran. Luego, cambió el tono, volviéndolo más reflexivo. El respeto y la empatía no son señales de debilidad, son elecciones conscientes de fortaleza. Porque ser amable cuando es fácil no requiere esfuerzo, pero ser amable cuando es difícil, eso muestra quiénes somos realmente. El periodista, que antes dominaba el escenario, ahora parecía pequeño ante la madurez de Varrón. Mantenía la mirada fija en el joven, incapaz de esconder su incomodidad. El público, por su parte, parecía congelado en su lugar, absorbiendo cada palabra como una verdad innegable. Varrón concluyó con una frase que selló su mensaje y quedó grabada en la mente de todos los presentes. Todos somos humanos. Cometemos errores, y eso está bien. Pero lo que nos define no es el error, sino la elección de cómo seguimos adelante. Cuando terminó, el silencio fue reemplazado por un sonido abrumador de aplausos. Toda la sala se puso de pie, aplaudiendo no solo las palabras de Varrón, sino la fuerza y la dignidad que mostró al lidiar con la situación. La reacción fue unánime. El joven de 18 años había ganado el respeto de todos, no por su apellido, sino por su postura, sus palabras y su capacidad para transformar un momento de provocación en una lección inolvidable. Mientras descendía del escenario, los aplausos continuaron. Varrón volvió a su mesa con la misma calma con que se había levantado, como si aquello no fuera algo extraordinario, sino solo lo correcto que se debía hacer. Sin embargo, para el público presente y para el mundo que pronto vería el momento, eso fue mucho más que una respuesta. Fue un recordatorio del poder de las palabras cuando se usan con propósito. El salón aún vibraba con el eco de los aplausos cuando Varrón volvió a sentarse. La tensión que antes flotaba en el aire había sido completamente disipada, reemplazada por admiración y una sensación de cambio. El joven había hecho lo imposible, revertir una situación que comenzó con incomodidad y terminar como uno de los momentos más memorables que esas personas ya habían presenciado. El periodista, por otro lado, estaba visiblemente afectado. Intentó esbozar una sonrisa mientras ajustaba el micrófono, pero era evidente que el control de la narrativa había escapado de sus manos. Cualquier intento de continuar su discurso parecía irrelevante ante lo que acababa de suceder. Optó por terminar su intervención de forma breve y casi apática, dejando el escenario entre aplausos tímidos. Mientras tanto, la repercusión ya comenzaba a esparcirse. Periodistas presentes en el evento, algunos con cámaras encendidas, capturaron el discurso de Varrón. El clip pronto apareció en las redes sociales, acompañado de subtítulos como Joven de 18 años da lección de respeto en gala benéfica y Varrón Trump responde a provocación con un discurso de empatía y dignidad. No pasó mucho tiempo hasta que el video se viralizó en Twitter. Hashtags como #discurso de respeto y #Varrón Trump comenzaron a aparecer en los temas más comentados de la noche. En pocas horas, millones de personas ya habían visto el momento. Influencers, periodistas e incluso celebridades se manifestaron sobre lo ocurrido, elogiando la postura de Varrón. La madurez que demostró es rara en cualquier edad, mucho más a los 18 años, comentó una presentadora en un talk show. Mientras muchos exaltaban el discurso, el periodista enfrentaba críticas severas. Su nombre comenzó a asociarse con la falta de profesionalismo, y sus comentarios sobre Varrón fueron ampliamente condenados. Algunos lo defendían, alegando que el humor sarcástico era parte de su estilo, pero la mayoría veía aquello como un ataque innecesario. Dentro del salón,
Los invitados no dejaban de comentar sobre lo que habían presenciado. Personas de todas las mesas se acercaban a Varrón para felicitarlo, algunos visiblemente emocionados. Él, con su ya característica discreción, agradecía educadamente, pero no parecía buscar atención o elogios. A la mañana siguiente, los titulares de los periódicos y portales de noticias eran unánimes. El joven que hizo callar a la sala con sabiduría y Varrón Trump sorprende al mundo con su discurso sobre la empatía estaban en destaque en todas las plataformas. La historia rápidamente trascendió las barreras del evento, alcanzando a personas de todo el mundo. Más allá del impacto inmediato, el discurso de Varrón comenzó a generar reflexiones más amplias. En las redes sociales, proliferaban videos y textos analizando su discurso. Personas compartían sus propias experiencias con palabras de empatía o de respeto, destacando la importancia del tema. Y Varrón permaneció en silencio. Mientras el mundo hablaba de él, no dio entrevistas, no publicó nada en sus redes sociales y no hizo comentarios públicos sobre el evento. Su silencio solo reforzaba el mensaje que había transmitido. No se trataba de él, sino de lo que sus palabras podían enseñar. En ese momento, estaba claro para todos que el impacto del discurso no terminaría ahí. Varrón había iniciado algo más grande, algo que continuaría creciendo en las mentes y corazones de las personas. Los días que siguieron al discurso de Varrón Trump transformaron lo que comenzó como un momento aislado en un amplio debate global. El impacto de sus palabras resonaba en múltiples direcciones, generando reflexiones sobre el respeto, la empatía y el papel de la comunicación en tiempos de tanta polarización. Periódicos, programas de televisión y foros online estaban llenos de discusiones sobre lo ocurrido. Algunos analistas clasificaron el discurso de Varrón como un raro ejemplo de madurez y coraje, especialmente viniendo de alguien tan joven. Otros debatían sobre el comportamiento del periodista, cuestionando los límites del humor y del uso de la ironía en situaciones públicas. En las redes sociales, el discurso se convirtió en un hito. Videos con análisis detallados de las palabras de Varrón, fragmentos destacados con frases inspiradoras y relatos personales de personas tocadas por sus palabras surgían a cada instante. Un clip en particular, que capturaba el momento exacto en que Varrón decía: "El respeto debe ser dado libremente, especialmente cuando no conocemos toda la historia de alguien", alcanzó decenas de millones de visualizaciones. Y entonces llegaron los debates. Personalidades públicas e intelectuales comenzaron a usar el discurso de Varrón como punto de partida para discutir cuestiones más profundas. En una entrevista, una renombrada socióloga comentó: "Lo que Varrón Trump hizo esa noche no fue solo un discurso. Mostró que hay espacio para la dignidad y la empatía en un mundo donde la provocación y el conflicto a menudo dominan el escenario". Sin embargo, como era de esperar, las opiniones estaban divididas. Mientras muchos veían el momento como una lección universal de respeto, otros argumentaban que el impacto solo fue tan amplificado debido al contexto privilegiado de Varrón. Una columnista escribió: "¿Cuántas veces personas anónimas enfrentan ofensas públicas y nunca reciben el mismo nivel de reconocimiento? ¿Realmente estamos aprendiendo de esta historia? ¿O solo aplaudiendo el apellido que la lleva?". Esas reflexiones trajeron más complejidad al debate. Era una discusión que trascendía lo ocurrido esa noche, abordando temas como el privilegio, la comunicación responsable y el papel de las figuras públicas en inspirar cambios. Mientras tanto, el periodista que hizo los comentarios sobre Varrón estaba en el centro de una tormenta de críticas. Después de algunos intentos de minimizar la situación, finalmente publicó una disculpa pública. "Mis palabras esa noche sobrepasaron los límites de lo que considero aceptable, y lamento profundamente haber usado mi humor de manera insensible". Varrón Trump demostró una madurez que me hizo reflexionar sobre mi propio comportamiento, y espero que esto sea una lección para todos nosotros. La disculpa generó reacciones mixtas. Algunos lo elogiaron por reconocer el error, mientras que otros lo acusaron de actuar solo para contener daños a su reputación. Varrón, por su parte,
Permaneció en silencio. No respondió a la disculpa ni buscó prolongar el asunto. Para él, el momento ya había cumplido su propósito. La influencia del discurso también alcanzó a escuelas, empresas y familias. Los maestros utilizaron la historia como tema de debates en las aulas, incentivando a los alumnos a explorar la importancia del respeto en sus propias vidas. Las empresas comenzaron a organizar talleres sobre comunicación empática, usando el discurso de Varrón como ejemplo de cómo las palabras pueden transformar situaciones tensas en oportunidades de aprendizaje. Incluso en las mesas de comedor, la lección se esparció. Padres e hijos conversaban sobre cómo reaccionar ante provocaciones, y videos de niños inspirados por Varrón surgían en las redes sociales, muchas veces con mensajes simples y conmovedores sobre respeto y amabilidad. En programas de televisión, talk shows e incluso podcast, el discurso de Varrón era ampliamente discutido. Una presentadora sintetizó bien el impacto al decir: lo que aprendemos de Varrón Trump no es solo sobre cómo responder a provocaciones. Es sobre cómo usar nuestra voz para construir en lugar de destruir. Es una lección que todos, independientemente de la edad o la posición, pueden aplicar en sus vidas. El debate público sacó a la luz algo mucho más grande que un momento específico. Reveló cómo, en un mundo marcado por divisiones y conflictos, la elección de las palabras correctas, dichas con propósito, puede inspirar una transformación real. Con el paso del tiempo, el discurso de Varrón Trump dejó de ser solo un evento destacado para convertirse en un ejemplo duradero de cómo la empatía y la dignidad pueden trascender cualquier situación. El impacto de sus palabras resonaba en diversos aspectos de la sociedad, inspirando a personas en contextos completamente diferentes. En escuelas de varias partes del mundo, los maestros utilizaron el discurso como punto de partida para discusiones sobre respeto, comunicación y convivencia. Muchas veces, las clases terminaban con debates emocionantes, donde los propios alumnos compartían experiencias personales de acoso, provocaciones o desacuerdos. Un profesor de ética comentó: el discurso de Varrón nos da una oportunidad única de enseñar que la verdadera fuerza está en controlar nuestras acciones y transformar los conflictos en momentos de aprendizaje. Además, se crearon programas escolares basados en el mensaje del joven, incentivando a los estudiantes a escribir sus propios discursos sobre empatía y respeto. Estos ejercicios no solo ayudaron a los alumnos a comprender el impacto de las palabras, sino que también los alentaron a pensar en cómo podrían ser más respetuosos en su día a día. En las redes sociales, el legado de Varrón seguía creciendo. Sus palabras fueron transformadas en frases motivacionales, compartidas por influencers, líderes comunitarios e incluso celebridades. Una frase en particular: el respeto no necesita ser merecido, debe ser dado, especialmente cuando no conocemos toda la historia de alguien. Se convirtió en un símbolo universal de empatía, ampliamente compartida con historias personales de superación y reflexión. Las empresas también abrazaron el mensaje. Los talleres sobre comunicación no violenta, basados en el ejemplo de Varrón, se hicieron populares en los entornos corporativos. Los líderes usaban el discurso para demostrar cómo los conflictos internos pueden resolverse con diálogo y respeto mutuo. Un director de una multinacional relató: la historia de Varrón nos mostró que la dignidad es más que una virtud individual. Es una herramienta de liderazgo. El impacto de sus palabras va mucho más allá del salón donde fueron dichas. Además del impacto práctico, el mensaje de Varrón trajo reflexiones más profundas sobre la sociedad en su conjunto. En tiempos de polarización creciente, sus palabras sirvieron como un recordatorio poderoso de que es posible discrepar sin faltar al respeto y reaccionar a provocaciones sin caer en trampas de conflicto. Varrón, por su parte, permaneció fiel a su postura discreta. Nunca buscó atención por lo ocurrido y evitó dar entrevistas o hacer declaraciones públicas sobre el asunto. Para él, parecía claro que el momento no era sobre él mismo, sino sobre el mensaje que quería transmitir.
Los movimientos sociales comenzaron a usar el discurso como referencia en campañas contra el odio en las redes sociales. Una ONG lanzó una campaña llamada Palabras que Conectan, con el objetivo de promover interacciones más respetuosas en línea. El video de apertura de la campaña incluía fragmentos del discurso de Barron, intercalados con historias reales de personas que enfrentaron ofensas públicas y encontraron la fuerza para reaccionar con dignidad. En programas de televisión y podcast, el discurso seguía siendo mencionado. Un comentarista político resumió bien el impacto. Lo que Barron Trump hizo esa noche no fue solo responder a una provocación. Creó un modelo de cómo podemos enfrentar los conflictos con empatía y dignidad, algo que el mundo necesita urgentemente. Incluso en reuniones familiares, la lección encontró espacio. Muchos padres usaban el ejemplo de Barron para enseñar a sus hijos cómo lidiar con provocaciones de compañeros en la escuela o en situaciones difíciles. Videos de niños reproduciendo fragmentos del discurso se hicieron virales, mostrando que el mensaje había tocado corazones de todas las edades. Finalmente, el impacto duradero del discurso de Barron Trump no fue solo sobre lo que sucedió esa noche, sino sobre lo que desató. Mostró al mundo que, incluso en situaciones de gran presión, es posible elegir la dignidad, la empatía y el respeto. Y lo más importante, nos recordó que en un mundo donde las palabras a menudo se usan para herir, también tienen el poder de sanar, inspirar y transformar. Al final, la historia de Barron Trump esa noche nos enseña algo profundo. Nuestras palabras tienen el poder de moldear el mundo a nuestro alrededor. Pueden dividir o unir, herir o sanar. Y la elección de cómo usarlas siempre es nuestra. Barron, con solo 18 años, demostró que no es necesario gritar más alto para ser escuchado. Probó que el verdadero poder está en responder con empatía, dignidad y respeto, incluso cuando somos provocados. Su mensaje trascendió ese momento, convirtiéndose en un recordatorio de que, incluso en tiempos de conflicto, es posible encontrar un camino de entendimiento. Pero ahora, la responsabilidad está en nuestras manos. ¿Qué haremos con esta lección? ¿Cómo podemos aplicar este mensaje en nuestras vidas, en nuestras relaciones y en la forma en que tratamos a los demás? Tal vez estés enfrentando un conflicto en el trabajo, una pelea en la familia o incluso un malentendido en línea. Sea cual sea la situación, recuerda las palabras de Barron. El respeto no tiene que ser merecido, debe ser dado, especialmente cuando no conocemos toda la historia de alguien. Esta es la invitación. Usa tus palabras para construir, para inspirar y para conectar. Porque al final, son esas elecciones las que definen quiénes somos realmente. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesita escuchar este mensaje. Vamos a difundir la empatía, el respeto y la dignidad. Y, claro, suscríbete para más historias como esta, que nos desafíen a pensar, sentir y actuar de manera diferente. Porque en el fondo, todos tenemos el poder de hacer la diferencia. Y todo comienza con las palabras.